Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes esta mañana, hoy 17 de marzo. Les saluda Jenny con una palabra para el Espíritu. Hemos venido hablando de los atributos de Dios y hoy hablaremos del tercer atributo. Hemos conocido que tenemos un Dios santo, un Dios eterno. Hoy al devocional lo he llamado Dios omnipotente, el que todo lo puede. Así he llamado este devocional. ¿Y cómo podríamos o preguntarnos cómo es un Dios omnipotente? La omnipotencia divina quiere decir que Dios es todopoderoso. Él puede hacer aún aquello que para nosotros es imposible, porque Dios tiene la capacidad de hacer todo lo que está de acuerdo y conforme a su voluntad. De las características del omnipotente es reconocer que todo lo puede, que es un Dios de carácter, un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de sabiduría, un Dios de justicia. Así que si usted cree que hay algo que es imposible, Dios tiene la capacidad de hacer lo posible. Tenemos un Dios que no hay nada que no pueda hacer. Él puede reversar un dictamen médico, un nombramiento, una deuda, todo lo que tú creas que ya no tiene solución. Si recurres a Él, solo Él te la dará. Él es capaz de levantarte para que le des todo honor y toda gloria. Podríamos decir tal vez que ese es el condicionante a lo sobrenatural de Él. El poder de Dios es ilimitado en todos los aspectos y saben que es lo mejor, que nunca termina. Por esta razón Dios puede hacer lo que Él desea en el momento y en la forma que Él quiere. Cuando Dios se le apareció a Abraham, se presentó a sí mismo de la siguiente manera. En el versículo bíblico que esta mañana nos respalda, Génesis 17:1, dice la palabra: Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Este versículo del libro de Génesis nos narra la historia de los orígenes del mundo y los primeros patriarcas de Israel. Y si recordamos, Abraham fue uno de los principales personajes de ese relato en ese libro. Así que en este capítulo 17 se nos presenta la revelación que le es dada a este anciano. Tal vez nos preguntamos, ¿tenemos que llegar a viejos para recibir la revelación de Dios? No, usted decide cuándo quiere recibirla. Por eso el llamado de conocer sus atributos es para que usted empiece a entender todo lo maravilloso que nos enseña la palabra de Dios. Dios se presentó como el Dios Todopoderoso ante Abraham y desde el principio de su conversación con él, le quería sencillamente dejar claro que todo lo que iba a decir y las promesas que le iba a hacer, se las cumpliría. No hay nada imposible para Dios. Y nosotros, tal como hizo Abraham, debemos creer y confiar en su poder tan completo y tan inacabable. Este versículo del que hago acotación, vemos que Dios se le aparece a Abraham para decirle que sea intachable, que sea casi, podríamos decir, que lo que le estaba pidiendo era que fuera perfecto. Y tal vez podemos decir que eso es un llamado que puede parecer inalcanzable a simple vista. Pero si lo reflexionamos, ese mandato divino
podemos ver que implica un llamado a la santidad, a la búsqueda constante del bienestar espiritual y a la consolidación de nuestra fe en Dios. Ser perfectos no significa que seamos infalibles, ya que sabemos que como seres humanos somos propensos a cometer errores, a tener debilidades. Simplemente aprendamos que la Biblia nos da un mandato que nos invita a buscar una vida de corrección constante, aprendiendo de nuestros errores, reconociendo que vamos a tener dificultades en la vida, que necesitamos para nuestra vida buscar de la perfección cuando entramos en constante comunicación con Dios, fortaleciendo nuestra fe, buscando su dirección en cada uno de nuestros actos. Cuando aprendemos a contar con Él, estamos llamados a vivir en perfección. ¿Por qué? Porque aceptamos ser personas íntegras, ser honestos, ser responsables, ser amorosos. Así que debemos buscar ser cada vez más parecidos a Dios, a Cristo, imitando su ejemplo, siguiendo sus enseñanzas, porque ese fue el modelo que Él nos dejó, el de su Hijo Jesucristo. Así que esforcémonos para ser personas justas y bondadosas, teniendo siempre presente que somos parte del plan divino y que nuestra vida tiene un propósito. Nos preguntamos, ¿es posible ser perfectos? La perfección como tal podría, como ya les dije, ser inalcanzable, pero buscando parecernos a su Hijo Jesucristo en la forma de ser, de actuar, en cómo pensaba, podemos llegar a alcanzar la búsqueda divina, el que Él se glorifique en nuestra vida, el que Él logre entrar a a las diferentes áreas de nuestra vida. Así que no nos sintamos intimidados por este mandato. Al contrario, reconozcamos que Él todo lo puede, que en Él todo lo podemos. Y hemos escuchado una expresión de la palabra de Dios, que en Cristo todo lo puedo, ¿no es cierto? Entonces, hoy es un llamado a que caminemos hacia la perfección de Dios, porque Él es el que nos ha llamado a buscarla. Y existe otro versículo bíblico que quiero que hoy lo tengan presente. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Esto es una promesa. Esta es una promesa que nos reconforta para aquellos que hemos aprendido a confiar en Dios. Es un versículo que nos recuerda que aquellos que encuentran su refugio en el Altísimo van a morar bajo la sombra del Omnipotente. Usted estará bajo la sombra del que todo lo puede. La palabra habitar es esa residencia permanente. No es un lugar al que vamos temporalmente, sino un lugar donde debemos vivir con toda nuestra familia. Usted tiene la oportunidad de morar bajo la sombra del Omnipotente. Así que sea esta mañana que usted abrigue o busque ese abrigo, abriga a su familia, invítela, que conozca ese refugio del Altísimo, ese lugar de seguridad y de protección en medio de las tormentas. Siempre vamos a poder correr a Él, pero Él no quiere que lo busquemos como ese bombero que apaga por momentos situaciones. Él quiere que lo busquemos y que permanezcamos bajo su sombra. Así que es especial, es ese símbolo de protección, es esa frescura, es esa idea de poder vivir en esa relación estrecha con Dios. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que es esa sombra, esa nube de gloria, estar bajo su amparo, teniendo la paz y la seguridad de que todo lo que pueda venir a nuestra vida tiene una solución y una respuesta conforme a la voluntad de Dios. Así que búsquelo, encuéntrelo,
Dese la oportunidad de dejarse enseñar por la palabra de Dios. Allí usted estará seguro y protegido. ¿Qué más descanso? ¿Qué más necesitas conocer esta mañana? La Biblia tiene el poder de que lo que ella enseña es lo que en el cielo se vive. Decidamos entonces qué libro leer. Descubre los misterios del cielo, que es como dice el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad así en el cielo como en la tierra. ¿Bajo qué autoridad has vivido durante todo este tiempo? Gracias, Señor, te damos por esta hermosa enseñanza, por darnos a conocer que en ti todo lo podemos, Señor. No es un decir del hombre, es porque escrito está, porque sabemos y reconocemos, Señor, que necesitamos todos los días de nuestra vida de tu bondad, que necesitamos todos los días buscar de tu sabiduría, que necesitamos, Señor, vivir en justicia y aprender a ser justos con los demás. Señor, permítenos traer a nuestra familia bajo tu amparo, bajo tu sombra. Señor, que nuestra familia esta mañana pueda conocerte, que el Espíritu Santo de Dios se avive en cada uno de aquellos que han permanecido alejados de tu presencia. Haz un de repente sobrenatural esta mañana en sus mentes. Solo tú, a través de tu Espíritu inmerso en cada persona, avivado, Señor, podemos llegar a ser inquietados para venir a tus pies. Que sea de bendición, Señor, esta palabra de semilla que has traído y has puesto en mi corazón para que en el devocional sea enseñado. Bendiciones.